enroque del GEA. Entonces tú inviertes en mi empresa, yo invierto en mi empresa y evitamos que otros vengan haciendo ese trabajo de eliminar al contradictor político. La élite en la ciudad de Medellín aprendió a convivir con la criminalidad. Para eso estamos, el IPC ha venido siguiendo los conflictos urbanos desde hace 40 años y para nosotros es un placer poder colaborar contigo. Hábleme de esa historia, Carlos, de esos 40 años. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, el IPC nace en el año 82 en épocas del Estatuto de Turbay, del Estatuto Antiterrorista, y básicamente sale como una ONG que denuncia precisamente las violaciones de derechos humanos. En primer lugar, pues por los crímenes de Estado cometidos en esta época, pero en los 80 la situación se fue complicando, entonces la vulneración de derechos humanos no solamente fue del Estado. Específicamente acá en Medellín y en el Valle de Aburrá. Sí, digamos ya para finales de los 70, ya digamos el narcotráfico estaba ya había permeado muchas estructuras en la ciudad y estaba llegando a varios territorios. Finales de los 70. El narcotráfico es Pablo Escobar. Pero no solo Pablo Escobar, digamos que en los 70 hay dos fenómenos que confluyen en esta ciudad. Uno es que después de la violencia entre los 40 y los 50 se acelera un proceso de urbanización y básicamente ilegal. Esa ciudad planeada que quería quedarse solamente en la parte plana y no en la ladera, se desbordó. Entonces empezó a poblarse la ladera. ¿Y qué hace? Pero tengo entendido que las comunas empezaron a poblarse desde la violencia, desde 1950. Sí. Que hubo exiliados que llegaron acá a Medellín, exiliados del mismo Colombia, exiliados del Tolima, exiliados de Santander, que llegaron acá huyendo de la violencia que se generó. Tenemos más o menos un ciclo hasta el año 57-60, ¿cierto? Que expulsó mucho, se calcula que más de 3 millones de desplazados hubo en el país, según textos de Paul Olquiz, y más de 300.000 muertos, ¿cierto? Son estimativos pues porque no teníamos la posibilidad en los 50. Medellín también fue víctima de violencia política. En los barrios populares, sobre todo en el nororiente, se desplegaron unos llamados los aplanchadores, que eran como grupos violentos armados, simpatizantes del Partido Conservador que iban por de los pájaros, y aquí los llamaron aplanchadores y pasaban por los barrios populares haciendo ese trabajo de eliminar al contradictor político. O sea que ya Medellín para esta época conoció la violencia política. La violencia política no es reciente de los 80, es de los 40 y 50. No conoció una violencia social, entonces por eso es que vamos a tener, digamos que, un ciclo después de los 50, en los 60, donde empiezan a bajar un poco las tasas de violencia y de homicidio, pero ya para los 70 esto ya empieza a estar muy complejo. ¿Y qué pasa en los 70? Aparte, bueno, que sabemos que llega Pablo Escobar, que empieza el auge del cartel de Medellín. Sí, en los 70. Pero ya en la ciudad, ya en los territorios, ¿qué pasa en ese momento? En los 70 se empieza a incubar, sobre todo en estos nuevos asentamientos informales, bandas juveniles que se llamaban en su momento galladas. Entonces esa fue como la primera expresión violenta. Para esa época, ¿quién tenía el control en realidad de los territorios? Realmente no había un control generalizado. Algunos los tenían las milicias. Sí, la producción de coca. Las milicias comunistas, otras. Sí, digamos el territorio aquí no había suficiente producción de coca. Si muchos recuerdas que era hacia el sur, se traía del Ecuador, de Perú, el laboratorio de Tranquilandia. Esta zona todavía no estaba, era más como un tránsito, porque eso sí ha tenido Medellín. Y tú ves que esta es la última capital en el noroccidente no solo del país, sino de la esquina de Sudamérica. Entonces, Sí, Antioquia. tengo entendido que es un corredor que está allá. Sí, es un corredor que la Comuna 13 está allá y es por eso era tan importante. Correcto. La Comuna 13. Correcto. Porque es un corredor de coca. Correcto. En últimas, ese es un corredor de coca. El noroccidente, el suroccidente, sale al suroeste antioqueño y pasa el Pacífico. Para allá mandan allá llega la coca. Por pero acá también pasa y por allá llega. Pero también ha sido y por eso era tan importante el control de toda esta zona. Correcto. Por parte de las. Correcto, porque mira, por donde sale la coca, también ha entrado el contrabando. Entonces, claro, los narcotraficantes primero fueron contrabandistas, incluyendo Pablo Escobar.
Sí. Pablo Escobar fue jalador de carros, pero también Sí, fue contrabandista de alcohol y de cigarros. Sí. Ahí conocieron las rutas y sobre esa ruta fue que empezaron a trabajar. Entonces, los 70, la droga todavía era un negocio pequeño, marginal, de poca producción. Hay una película muy buena que se llama El Rey, donde la protagonista Fernando Solorzano. Caleño. Más o menos así era como se comportaba el tráfico en esa época. Yo recuerdo esa película, esa película cuenta cómo se institucionalizó la palabra perico. Exacto, muy bien. Se ponía a hablar a la gente. Muy bien, entonces claro, te das cuenta que ahí tenían dificultades para producir 50 kilos al mes claro. de droga. Y era más o menos así como empezó, entonces por eso se expandieron a otros sitios en el sur. La droga la tenían, acuérdate que Pablo Escobar competía en carreras de autos para traer también cocaína y realmente esto aquí era zona de tránsito. Ya después el problema fue de comercialización porque no tenían aeronaves. Correcto. Se lo solucionó la Aerocivil. Correcto, y claro. Y alguien en la Aerocivil se lo solucionó, sí. le dio licencia a todos. Sí, ¿no? Y que después fue presidente. Incluso, y hoy le dicen Matarife. sí, porque incluso mira que en esa época Leder logró adquirir una flotilla de avionetas que tenía en Bahamas y así fue cuando empezaron a surtir estos problemas. El cartel de Medellín no... Yo siempre he dicho que nunca habría llegado a ser lo que fue sin la ayuda de Álvaro Uribe Vélez en la Aerocivil. Esa es una historia bastante particular porque realmente si nosotros hacemos el trazo de cómo se legalizaron aeronaves precisamente de narcos en su momento, nos vamos a dar cuenta que incluso a Álvaro Uribe, el propio gobernador de Antioquia en su momento, que era el padre de Iván Duque, sí, claro. Puso. Pues él fue el primero, el papá de Iván Duque fue el primero que le dijo. Alertó al presidente de la época. Alertó al presidente Belisario y le dijo que era mafioso. De cómo se estaban autorizando unas concesiones de pistas en el Bajo Cauca, en el Urabá. El papá de Iván Duque era gobernador, creo, si no estoy mal. Sí, era el gobernador de Antioquia. Y él fue el que alertó a Turbay Ayala, precisamente. Y le dijo que Álvaro Uribe era un traqueto que se reunía con el cartel. Con los Ochoa. Ochoa. Y bueno, entonces empiezan épocas muy difíciles en los 70 porque esta élite, si hay una élite que obviamente, pues mira, Fabio Ochoa acaba de regresar precisamente de Estados Unidos y los Ochoa en su momento era creo que la familia con más tierra en todo el país, o sea que eran los grandes terratenientes. Sí había entonces también una relación de estas élites políticas alguna. Sí, y ahí se empieza a ver la relación entre la élite y el narcotráfico. La familia Londoño Guay. Era buen negocio. Claro, entonces empieza... La familia Londoño Guay también, ¿no? Sí, entonces empieza, mire que hay un asunto porque el GEA se constituye más o menos en el año 76-77, ¿cierto? Ahí viene un proceso entonces en el que el modelo económico en la ciudad empieza a transitar por dos mecanismos. Un sistema de proteccionismo empresarial, que es lo que llamaron el enroque del GEA. Entonces tú inviertes en mi empresa, yo invierto en mi empresa y evitamos que otros vengan a quedarse con nuestras empresas. Pero a la par, ese modelo se volvió muy acumulador, a tal punto que mira que el Valle de Aburrá es de las capitales más inequitativas en uno de los países más inequitativos de la región y del mundo como es Colombia. No, y por otro lado, a los 70 llegan esos flujos de plata tan grandes, Exacto. Empiezan a llegar, necesitan un canal financiero. Correcto. Para lavarlo. Entonces, ahí hay un asunto que yo no podría en este momento tener una tesis segura, pero sí tengo una hipótesis, es que la élite en la ciudad de Medellín aprendió a convivir con la criminalidad. Si no fue para invertir directamente, sí lo fue para beneficiarse de una tasa acumulativa sin precedentes. Entonces, mientras ellos acumulaban, la plata que llegaba al narcotráfico era lo que circulaba realmente en las economías populares. Realmente, ¿cómo empieza lo de la oficina? Estamos hablando acá de las bandas juveniles finales de los 70, ¿cierto? Sí. Pero entonces ya para los 80 esas bandas juveniles se vuelven potencialmente peligrosas, acceden a armas cortas, acceden a otro tipo de cosas. Y ahí es cuando en los barrios populares donde la policía no llegaba sino a hacer desalojos, es cuando las comunidades optan por una estructura de autodefensa denominada milicia, ¿cierto?
Y es realmente ahí las milicias las que empiezan a atacar estas bandas. Pero las milicias tenían relación con las guerrillas. Después, Después. digamos que en un primer momento la gente se tenía que organizar para protegerse de los ladrones, violadores en el barrio. Se organizaban. Porque era lejano, porque la policía no llegaba allá. Por el abandono del Estado. Por el abandono, porque para el Estado ellos siempre fueron ilegales. Estos barrios populares que se constituyeron en la periferia lo hicieron a pesar del Estado y se formalizaron después en las luchas que le ganaron al Estado. En su momento no. Entonces, claro, llamar a la policía era un riesgo de que vengan a sacarte. Entonces no había forma de contar con la institucionalidad para nada. Las comunidades se tuvieron que organizar, generaron estos esquemas de autoprotección y ahí es cuando viene la guerrilla. Y de juzgamiento y de... Claro, ahí es cuando... es decir, mataban gente también. Al principio era autoprotección, ya cuando empieza la influencia de las guerrillas, particularmente el ELN y el EPL, que fueron en los 80 las que tuvieron principal influencia acá, sí empieza ese proceso también de incluso lo que llamaban limpieza social, ¿cierto? ¿Qué hacen las guerrillas? Las milicias populares. Arrancaron primero ellas porque vamos a ver después que estas bandas, para hacerle frente a las milicias, se empiezan a juntar en lo que se llamaron oficinas de cobro. Y el que empezó a armarlas y a darles dinero fue el Cártel de Medellín. O sea que las bandas marginales de barrios de asentamientos informales no se hubieran potenciado a tal punto sin el dinero que les dio el narcotráfico. ¿Para qué? Para enfrentar a las milicias populares. Entonces, por eso vamos a ver que la criminalidad organizada también tiene una matriz muy contrainsurgente, porque ya más de 40 años diciéndole que el guerrillero, el insurgente es el malo, es el enemigo contra el que hay que luchar. Entonces, eso fue un ciclo de milicias, de guerra de milicias contra oficinas de cobro. Pero, a ver, ¿oficinas de cobro es la oficina de Envigado? No, empezaron oficinas en Villa del Socorro, en Aranjuez. Pero eran oficinas de cobro de narcotraficantes. El narcotráfico las potenció. No. Ellos empezaron a organizar no por el narcotráfico, sino por lo que te digo, por la guerra con las milicias. Sí. Llega el narcotráfico y se les dice tengo armas y dinero para todos. Y ahí es donde ya arma un ejército. Las milicias que existían entre el año 93-94, las más fuertes de ellas se ven obligadas a negociar con el Estado, porque entonces tenían una guerra con la fuerza pública, con el Estado, pero también por el otro lado con estos combos, con estos que llamaban oficinas de cobro. Hay una que empieza a coger fuerza particular y es la oficina de Envigado. Por eso, esa empieza a coger forma particular en la época de Pablo Escobar. Sí. ¿Cómo es esa historia? Que de verdad que funcionaba en la oficina de la alcaldía de Envigado, una oficina. Pues el chisme, el rumor era que en la oficina, en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Envigado. Había una oficina. Exacto. Que era una oficina que ¿quién la manejaba? Pablo Escobar. Supuestamente era una oficina pública, pero la manejaba Pablo Escobar. Lo que pasa es que antes, hasta 1988 más o menos, existió en Colombia policía municipal. Eran policías secretas. Entonces en Envigado había una que se llamaba Seguridad y Control. Seguridad y Control. Aquí en Medellín, el Departamento del Ciudadano. ¿Eran institucionalizadas o eran grupos? No, eran pagadas por el alcalde. Eran del alcalde, pero Pablo Escobar la manejaba como quería. Seguridad es decir, era un grupo paramilitar en realidad. Era un grupo... Es decir, violaba derechos humanos, mataba gente. Sí, y era del Estado. Y era del Estado. Era del Estado porque era una oficina, una policía secreta del municipio. ¿En qué años? Estamos hablando... Las policías municipales operaron durante todo el siglo XX hasta finales de los 80, cuando el narcotráfico... Es algo cultural en Medellín que el Estado... El Estado estuvo apropiado, pero... de acciones criminales para mantener el control. Yo diría que Medellín en Colombia, sí. Es cierto, pero sí. El Departamento de Orden Ciudadano queda precisamente donde queda la Oficina de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, en el Bosque. Y allá violaron todos los derechos habidos y por haber, ¿cierto? En Itagüí creo que también se llamaba Seguridad y Control. Todas estas policías municipales fueron controladas por el Cartel de Medellín. Entonces por eso fue que el gobierno nacional las acabó, las disolvió legalmente. Entonces, ¿qué hace Pablo Escobar?
sustituye la Oficina de Seguridad y ¿En qué Control año? por su propia oficina. Estamos hablando más o menos del año 87, 88. Ahí digamos que ahí es donde se crea la oficina de Envigado. Ahí es donde empieza a coger fuerza la oficina de Envigado, porque entonces había una excepción. Acuérdate que a Pablo Escobar le decían el patrón. Sí, ¿El patrón de dónde? El de la oficina de Envigado. ya. Entonces, ¿quién dio la orden? El patrón. ¿Cuál patrón? El de la oficina de Envigado. Empieza también como a diseminarse este apelativo, y estas empiezan a denominarse como las demás oficinas de cobro. Pero seguían las milicias. Pablo, ¿cómo se la llevaba con las milicias? No, Pablo no se la llevaba con las milicias, porque Pablo, como te digo, armó a los enemigos de las milicias, ¿cierto? Y las milicias, de hecho, miren que aquí nosotros tuvimos un primer problema. En el año 1980-81 secuestran una hija del clan Ochoa. Del clan Ochoa, Marta. Marta Nieves Sí. Ochoa, estudiante de la Universidad de Antioquia de Economía. Sí. En ese diciembre se conforma el MAS, el Muerte a Secuestradores. Pablo Escobar, Gacha, Leder, todos estos más militares, más empresarios, cuyo nombre desconozco, y configuraron ese grupo. Más empresarios de Medellín, es decir, Sí, sí, ya sí. empresarios de la élite de Medellín ya empezaban a tener una serie de relaciones militares Claro. con estos grupos de autodefensa que eran patrocinados por el narcotráfico. Claro, entonces Pablo Escobar realmente estuvo en la constitución del primer grupo paramilitar de la nueva era. Antes eran pájaros. El primer grupo paramilitar del que tenemos registro ya como los conocemos hoy en día en el MAS. ¿Y qué se hizo? Hizo un trabajo de exterminio prácticamente de todo lo que ellos consideraron militantes del M-19 durante 3 meses. O sea, Pablo Escobar no empezó financiando milicias. Pablo Escobar empezó fue financiando paramilitares. Y asesinando miembros del M-19. Correcto. Y Pablo Escobar también empezó, fue patrocinando las oficinas de cobro, que eran las bandas que se unieron en contra de las milicias. O sea, no, Pablo Escobar bajo ningún apelativo se puede decir que fue miliciano que apoyó a los milicianos. Él alguna vez, cuando estaba perseguido por el Estado, le dio por montar un movimiento disque guerrillero, pero que no fue más de nombre, ¿cierto? Pero no era otra cosa. Pablo Escobar, el mito es que él pagó porque quemaran su expediente de extradición en el Palacio de Justicia del M-19. Sí, pero antes llevaba matándolos Pero, casi una década, sí. más de una década. Exacto. Llevaba matándolos acá en Medellín a los miembros del M-19. De eso tenemos evidencia fáctica, de lo otro no. ¿Cierto? De lo del expediente del Palacio no, de lo otro sí, de lo otro, algunos dicen que es un mito el MAS no es un mito. No, el MAS es un hecho. Es un hecho, persiguió, Claro, asesinó mucha gente. y como te digo, lo constituyeron Fabio Ochoa y Pablo Escobar. Salió muy de un... Y hubo hechos simbólicos. En un estadio pasaban las avionetas cuando había clásico entre el Nacional y el Medellín y botaban una cantidad de panfletos. Exacto. Que decía muerte a secuestradores. Correcto. Ese es uno de los íconos de cuando repartieron los volantes. Fue una guerra muy sucia la que emprendieron en los 80. Entonces, mira, pero interesante, porque, digamos que esa fue la primera guerra que hubo, digamos, entre organizaciones criminales y grupos guerrilleros. Acá correcto. Sí, porque mira que después hubo relación entre que no conocemos los nombres de familias de élite y grupos narcotraficantes en la constitución de otros grupos paramilitares durante los 80. Sí. Digamos, por decir algo, aquí hubo también en el 82, 83, se constituyó lo que llamaba Majaca, muerte a jaladores de carro. Hubo acá una campaña y una fundación que llamaba Amor por Medellín. Y de ahí salió un grupo paramilitar llamado Amor por Medellín. Entonces, por eso te digo que que asesinaba, me imagino, drogadictos, gays, prostitutas. Correcto. Todo lo que llamaban habitantes de calle, todo lo que ellos consideraban que eran sujetos no deseables en ese momento por la comunidad. Pero también como las milicias hizo este tema de ejecuciones extrajuicios, hizo lo que llamaba limpieza social y con eso también se fueron posicionando en sus entornos inmediatos. O sea, básicamente estos grupos han llegado a exterminar al que consideran que es una persona negativa para la sociedad, la comunidad básicamente también lo ve así, y así es como se han ido legitimando. Y digamos, y este fenómeno lo que yo veo es que se ha
es decir, se ha perpetuado en el tiempo. Estos grupos, de pronto hoy en día no hay, porque hay una paz en realidad entre las estructuras, ya vamos a hablar de esa paz, pero en realidad hasta hace muy poco esos grupos de limpieza social en Medellín casi que eran parte del acervo cultural de esta ciudad. Pues lo que pasa es que a veces se disparan, como ha sido a finales de año, fenómenos de homicidio contra habitantes de calle o personas de la población LGBTI, que ahí es donde empieza a aparecer la chispa de volvieron a resurgir grupos de limpieza social, o son los mismos grupos que están otra vez en actividad para legitimarse en el territorio. Pero eso sí es claro, si un grupo llega nuevo a un territorio y quiere buscar legitimidad con la comunidad, la estrategia inmediata es la limpieza social. Esa es la inmediata. Con las milicias nosotros... digamos que así se hace sentir, matando gente. Sí, ajusticiando, entre comillas. Ajusticiando, matando gente, pues yo lo digo, pues es matando. Sí, el último matando asesinando gente vulnerable. De acuerdo, de acuerdo. Sí, porque son esto, LGBTI, consumidores de droga. Las personas vulnerables y eso es algo que ha vivido la ciudad desde hace décadas. Desde los 80. Desde los 80. Desde los 80 y salieron otros grupos, Muertas Revolucionarios del Nordeste, que acuérdense que César Pérez García, que fue el cacique liberal por más de 25 años en la región, fue condenado por esa masacre y por paramilitarismo, ¿cierto? Entonces mira que sí hay una relación de estos grupos con la élite, pues lo que decíamos ahora los Ochoa, pueden decir que los Ochoa no fueron parte del GEA, pero por Dios, eran los más grandes terratenientes de la región. Claro. Y había un espacio donde confluían todos ellos, que yo creo que ese es un asunto vedado en esta ciudad, pero había un espacio donde confluían gran parte de la élite, donde confluían también los narcos, que se llamaba ACA. ¿Qué es eso? Asociación de Caballistas de Antioquia. Ah, a mí me han hablado de ese sitio. Eso sigue. La verdad no sé si todavía exista la ACA, pero no, eso sigue. Todavía sigue y eso existe. Bueno, digamos Álvaro Uribe, Sí. los Ochoa y algunos de los... Se la pasaban allá. En la ACA, correcto. Entonces ahí hay como hay un punto donde... Un club de caballistas. Un club de caballistas. Sí. Un club de caballistas. Entonces ahí se encontraba élite y narcos. Ahora no sé cómo está operando, cómo funcionaba, pero sí, los 80 y los 90 hay mucho relato al respecto. Es como el Nogal de Medellín. Guardadas proporciones. Pero sí, todos estos eran socios de la ACA. Sería bueno ver los archivos de quienes iban a las reuniones además, en ese entonces. Además, sé de fuentes muy confiables que muchos miembros de la élite paisa participaron en los negocios de narcotráfico de Pablo Escobar en su momento. Es decir, solventaron un poco de viajes y fueron socios de Pablo Escobar en su momento y recibieron plata directa de la cocaína. O sea, es imposible que Pablo Escobar haya crecido como creció, porque también fue políticamente, acuérdate que fue representante a la Cámara, ¿cierto? Era imposible sin la participación, la aveniencia de sectores de las élites económicas locales y políticas. Ahí ya empieza a gestarse las estructuras como tales, que digo, la oficina de Envigado se empieza a gestar, yo diría que es con Don Berna. Sí. Como tal, y con los Pepes. O sea, la oficina como la conocemos hoy en día. Correcto. Que son diferentes estructuras en cada barrio. Correcto, porque entonces, ¿qué viene después? Salen estas milicias del escenario y vienen unas nuevas milicias. O sea, ya vienen las FARC y el ELN a partir del año, a finales de los 90, a partir del 97-98, ya a copar estos espacios, sobre todo los periféricos de la ciudad. Entonces empiezan, digamos, en las FARC llegó muy por el sur, por el corregimiento de Altavista, por Belén, el ELN, por toda esta franja de la Comuna 13 también empezó a llegar, las FARC también empezó a llegar a la 13. Y ahí es donde entonces empieza una disputa por Medellín entre una penetración nueva, de un nuevo modelo miliciano, ya no era el anterior que se había desmovilizado, y por el otro lado el paramilitarismo. Entonces arranca
más o menos en el año 97, mira cómo van coincidiendo las cosas, va saliendo Uribe, pero ya está posicionado el bloque Metro. Entonces, el primero que utilizan para esa avanzada de ganarle ahora sí del todo las milicias a las guerrillas, o al territorio de las milicias mejor, es precisamente el modelo de... O sea, precisamente utilizan perdón, ahí me perdí. O sea, precisamente empieza con el bloque Metro a intentar tapar la avanzada de los grupos guerrilleros que venían por la periferia, a diferencia de los otros grupos milicianos que salían del barrio. El bloque Metro con 00. El bloque Metro con 00. Empieza a frenar la reconquista de las milicias. Básicamente, digamos que cuando se desmovilizan las otras milicias, hay un vacío de poder del control territorial. ¿Quiénes se van a disputar ese vacío de poder? Milicias ya de las FARC y el ELN en un modelo de copamiento del territorio urbano, y por el otro lado están los grupos paramilitares, ya está conformada las Autodefensas Unidas de Colombia. El bloque Metro es el que está más cercano a Medellín, porque opera entre el nordeste y el oriente antioqueño. Entonces empieza la incursión por el oriente, o sea, digamos de Río Negro, desde el aeropuerto hacia acá, y también en el noroccidente, no en vano entonces la Comuna 13 arriba en la Loma y la Sierra en la centro-oriental son las cotas más altas de movilidad por las montañas. Y son precisamente los territorios más disputados porque son necesarios para ese control de la movilidad. Como Medellín es un valle, entonces la movilidad se produce es por arriba, por los dos puntos, oriente y occidente, teniendo el occidente con la proyección internacional hacia el mar y el oriente con la proyección del aeropuerto en el centro del país. Entonces, la labor con el bloque Metro no fue muy eficiente. Entonces, en el año 99, a finales del 99, ya para el año 2000, el Estado Mayor de la SAUCE decide entregarle a Alfonso Páez, a don Berna, decide entregarle entonces la guerra en lo urbano. En lo urbano, en Medellín. Y viene la pelea entre el bloque Cacique Nutibara y el bloque Metro. Al principio no, ¿cierto? Al principio, lo que pasa es que Rodrigo Lecero no era narco. Él venía de un establecimiento militar y él creía en la causa militar. Y por eso era tan brutal y tan cruel. Tan sanguinario, exacto. Pero cuando ya vino don Berna, ¿por qué le dieron el trabajo acá a don Berna en lo urbano? Porque él tenía la relación con las estructuras que había impulsado el narcotráfico, con todas. Pues él tenía la relación de antaño, desde la época de los Galeano y los Moncada. Y ahí es cuando tú dices, la oficina de Envigado, él ya digamos que ahí se institucionaliza la oficina de Envigado con toda su fuerza, con toda su fuerza administrativa, legislativa y judicial en cada una de las comunas. Hablemos de eso. ¿Qué hacen las estructuras en las comunas? Eso, porque aquí es donde viene el asunto interesante. El bloque Metro se opone a esa alianza. O sea, el bloque Cacique Nutibara en últimas, ¿qué fue el bloque Cacique Nutibara? Las organizaciones urbanas. El bloque Metro sí trajo combatientes de Oriente y Nordeste. Y su actividad... El Cacique Nutibara era, digamos... era gente de Medellín la única que lo componía. El Cacique Nutibara era la oficina de Envigado. La oficina de Envigado. El Cacique Nutibara era la oficina de Envigado. Es decir, puros habitantes de las comunas conformaban la oficina. O sea, hacían parte de eran los miembros criminales organizadas. Llámase combos o llamen las oficinas de cobro, pero realmente... Y 00 sí traía gente de otros lados al bloque Metro. Y para estas vueltas ya en lo urbano, o sea, ya ese apoyo en la estructura criminal tenía la banda de la terraza, 00. 00 tenía la banda de la terraza. También la usó don Berna, ¿no? Don Berna la eliminó. La eliminó, pero la usó al principio. Sí. O sea, primero era una de las bandas de él, pero después la eliminó. Sí, porque ya no le hizo caso la banda. Entonces, la banda la eliminan. Recordemos que la banda de la terraza había matado a Umaña, había matado a José María Valles, había matado a Jaime Garzón, había matado a Elsa
a los de Elsa Alvarado y Calderón del CINEP. O sea, Es decir, había hecho unos magnicidios que involucraban todos directamente a Álvaro Uribe también. Para mí La Terraza viene siendo un buen muerto de Álvaro Uribe, porque además ellos salieron, y creo que esto es importante reseñarlo, porque además ellos salieron en un video previo diciendo que ellos iban a decir la verdad respecto de los magnicidios que habían cometido, y ahí es cuando los arrasan, y ahí es cuando los matan. Don Berna los cita a Valencia, a una finca de él allá, y allá masacra 17, donde iba a ser supuestamente el pacto. Ahí fue donde mató a alias el Negro, ¿cierto? Que era el comandante. Que los invita Carlos Castaño. Exacto. Entonces mira que ahí, hablábamos de que Don Berna ganó la de los Pepes. Le ganó entonces la guerra a las milicias. Sí. Le ganó al bloque metro. Porque entonces los que quedaron vivos del bloque metro. Sí. Y le ganó a La Terraza. Y montó el Diario de Granada. Sí. Le ganó la guerra a La Terraza. Sí, Don Berna ha sido para mí Don Berna fue mucho más poderoso que Pablo Escobar. Y por eso creo que hay que traerlo a que diga la verdad. Él sí sabe quién fue el que mandó a matar. ¿Quién fue el que mandó a matar la gente que mató La Terraza? Correcto. Yo aprovecho incluso para decirlo, porque lo he dicho, nosotros como IPC fuimos víctimas directas de Don Berna. Él secuestró 4 personas a órdenes de Carlos Castaño, 4 funcionarios del IPC. Pero nosotros creemos que sí debe venir, como tú lo dices, Don Berna, decir la verdad. A decir la verdad. ¿Y por qué no? A colaborar, porque esta gente sí le cree. O sea, las organizaciones de hoy en día todavía lo ven como un referente. O sea, él sí sería influyente en un proceso de paz urbana en Medellín, Vallaurra, no como... Y tenemos vivo al capo que mató a Pablo Escobar. Correcto. Tenemos vivo al capo que estructuró toda la criminalidad de Medellín. Tenemos vivo al capo que tuvo las relaciones directas con la élite paisa. Y lo único que debemos es traerlo acá para que diga la verdad. Sí, nosotros estamos de acuerdo que venga y diga la verdad. Y si puede colaborar con el proceso de paz, que lo haga. Ahí es donde hay que tener un asunto. Cuando nosotros estamos hablando de que el sistema realmente del bloque Cacique Notivara era básicamente, lo integraban los mismos, o sea, hacían parte de los mismos muchachos que estaban en los campos y las oficinas de cobro. ¿Eso qué va a significar? Que cuando Don Berna gana todas las guerras, es Don Berna con la oficina de Envigado el que se reparte el territorio. Entonces, es a partir del 2002, cuando el bloque Cacique Notivara, con la famosa Operación Orión, cobra precisamente la expulsión de las milicias del territorio. Desde eso, nunca ninguna guerrilla ha vuelto a tener un control militar sobre un territorio del Valle de Aburrá. Nunca. Pero usted lo que queda es con una retícula de una cantidad de bandas, combos y organizaciones armadas que sí están haciendo un control territorial también contra insurgentes. Entonces, a partir del 2002, que desvinculan o desmovilizan, entre comillas, los bloques, le entregan a la oficina de Envigado el control de toda la ciudad, de todo el Valle de Aburrá, si se quiere, y la ahí ya habían sacado el camino a Doble Cero y al bloque metro. Claro, ya lo habían asesinado en Doble Cero, entonces, en Santa Marta. Entonces viene la desmovilización, estos grupos entonces montan unas fundaciones a partir de la Corporación de ¿Cómo fue esa desmovilización del cacique? ¿Sí fue exitosa? ¿Sí? ¿Qué dejó? ¿Dejó algo bueno? El cacique Notivara desmovilizó más de 860 personas. Se dice que la tasa de reincidencia fue más o menos del 35%, que es más baja que la ordinaria. ¿Sí? La ordinaria es 70%, usted mete una persona en la cárcel y el 70% va a reincidir. Por esto fue el 35%, pero ahí llegaron las sospechas que nosotros planteamos como ONGs en su momento. En primer lugar, ahí no están los que son. O sea, muchas veces era el hermano de realmente un muchacho que tuviera antecedentes, dale y coge el subsidio porque a mí sí me encanta. O un muchacho que realmente sí manejaba estructura económica y negocios fuertes, tampoco. Y básicamente metían a otra persona sin antecedentes. Eso es lo otro, mira a ver cuántas armas entregaron. Fue mal manejado por Uribe.
Fue un asunto que tendrían que mostrar ahí. O sea, el asunto ya ganaron el territorio, hay que mostrar que ya ganaron y hay que desmovilizarlos y hay que reincorporarlos. Fue algo por mostrar, pero sustancialmente Pero el no hubo control nada. siguió en ellos En el fondo siguió con ellos mismos. Los que ganaron la guerra cobraron realmente lo que habían ganado y era el control territorial, Ya. con todo, social y económico. Y así se ha mantenido hasta nuestros días. Bueno, viene otra guerra que es cuando capturan a Don Berna, ¿no? Y Cuando viene extraditan a Don Valenciano, Berna. Cuando extraditan a Don Berna. Que realmente, eso fue, creo que fue en marzo, mayo del 2008. Está Italo Don Berna y a los 14 grandes jefes de la SAUC, que eran también los 14 grandes capos. Todo el país entra en un vacío Sí. de poder, entre ellos Medellín. Pero mira, era el vacío de poder por controlar la oficina. Entonces con Don Berna, ¿qué pasó? Cuando Don Berna es extraditado, quedan dos sujetos que creen ellos tener la capacidad de... O sea, ellos creen con el derecho mayor a controlar la oficina. Este es un primer elemento. Nadie controla el poder y el control territorial de la oficina. El asunto es quién controla la oficina. Entonces se partieron dos facciones. Sebastián operaba aquí, en ese sector donde estamos. Se llama la Comuna 9, Buenos Aires. Entonces Sebastián integró un grupo paramilitar que era los BJ o Barrios de Jesús, que se enfrentan con los que estaban en la 8. Y entonces Sebastián fue el que recogió de los 1.650 más o menos que se desmovilizaron del bloque aéreo de Granada, cogió 800, casi 800, 650 mejor, acá en una cancha 5 minutos de acá llamada la cancha de Miraflores. Y eso se los llevó para Cristales. O sea, él fue el que le armó todo el tejido del bloque Héroes de Granada y su relación con el control de la oficina. Pero Valenciano, creo que era familiar también, era cercano y era el jefe militar. Entonces ellos se transaron en esa guerra por el control de la oficina. ¿Y cómo fue esa guerra? Que de esa guerra no hay casi información Y en esa realidad. guerra fue Es decir, la del bloque Metro y la del cacique Nutibara fue muy documentada, pero esta segunda guerra yo no la veo, no la vi tan documentada. No, esta guerra la puedes encontrar de pronto en las alertas tempranas Sí. de la Defensoría del Pueblo. Básicamente, ¿en qué consistió esta guerra? Pues, lo que pasa es que cuando Rogelio se entrega a la DEA, denuncia a mucha gente. Y es que se me hace muy curiosa esta guerra porque es que esta guerra es entre iguales prácticamente. Es decir, yo veo que era una guerra entre comunas y prácticamente entre calles. Es decir, en una calle podía ser de Valenciano y la otra de Sebastián. Sí, porque es que porque ese proceso vacío de poder realmente. Cuando extraditan a Don Berna, llegan otras tres figuras. Uno no recuerdo en este momento el alias de él, pero el que sí recuerdo muy bien es a Gustavo Pegui, que era el dueño del Envigado. Que acordé que lo encontraron asesinado en una finca en San Jerónimo. A él lo mató Macaco. Ah, él lo mató Macaco. Sí, ese fue el rumor, que había matado a Macaco por también un problemas de drogas, de cargamento de droga. Entonces después de él vino Rogelio, y Rogelio fue el que se entregó a la DEA. Entonces básicamente aquí dijeron, no, en la gente de Envigado ya no podemos confiar. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿y quién va entonces a reemplazar al capo? Entonces ahí es donde se trazan en esta guerra, que te digo, el que le armó la estructura del Héroes de Granada, y que básicamente fue Sebastián el que le ganó la guerra al bloque Metro, ¿cierto? Y está el otro, el militar, el valenciano cercano. Ellos ahí, hubo miles de muertos, no los 6.000, pero sí más de 3.000. No tengo el dato aquí, pero te lo puedo pasar en el 2012, cuál fue el número de homicidios. Ha sido el último ¿Y dónde pico. están enterrados esos muertos de esas guerras? Pues los que no están desaparecidos están en todos estos cementerios de acá, sobre todo en el Universal. Así que ¿Y los que están desaparecidos? los que están desaparecidos sí están en muchos territorios del Valle de Aburrá, sobre todo en zonas periféricas. Hay una cantidad de sitios que, digamos, cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, en el sistema de alertas tempranas, me lo referenciaban, arriba por el lado de Santo Domingo, Carabolas, Carpinelo, acá en la Comuna 8 por los barrios de La Mirla, La Sierra, allá por el lado del límite entre Bello, en París, o sea... Como por les todo daban tiros de Medellín. gracia y a muchos los picaban, ¿no? A los que no han tirado las casas de pique, pero el mayor yacimiento es el río Medellín. Allá los echaban. Oh,
Ya picados. ya picados, otros enteros, pero la mayoría han sido picados, o sea, desaparecidos hay por todos lados en esta ciudad, no solo en La Escombrera. En La Escombrera solamente hay un Desde el número. 2000, desde la época de Uribe, los de las Escomberas son los muerticos Sí, los 2 años de la guerra Orión, los Orión y muertos de Mariscal. Orión y Y Mariscal, porque en ese Los- año los hubo muertos. 36 operaciones militares. sí, en la Escombrera están los de Uribe, digamos, del gobierno de Uribe. De ese mandato de la intervención Sí. de La Escombrera. Y bueno, entonces con Don Berna, entonces cuando tenemos que Rogelio sale a darle dedo a todo el mundo, queda este vacío de poder al interior de la oficina de Envigado, terminan estos dos, los detienen. Ujú. Y entonces hay un elemento particular y es que Valenciano había logrado hacer una alianza con el Clan del Golfo o los urabeños como lo llamaban en su momento. O sea, cuando usted escucha hablar de Autodefensas Gaitanistas de Colombia GC, Ajá, Clan del Golfo, ajá, urabeños, ajá. Clan Usuga, todo lo mismo. O ya se hacen llamar EGC, Ejército Gaitanista de Colombia. Aquí se conocieron como los urabeños. Y todo es lo mismo, ¿por qué? Tienen la misma fuente de financiación, tienen las mismas rutas de cocaína, por... Ellos nunca se desmovilizaron. Ellos se constituyeron realmente en el 2007. Lo que pasa es que nadie los quiso llamar gaitanistas, ¿cierto? Ellos siempre se autodenominaron. Vos lees la página, su fecha de constitución es noviembre, diciembre del 2007. ¿Y qué relación tienen con la oficina de Envigado? Ellos son los de Don Berna, ellos son No. los de Don Mario y los de Don Mario antes de Úsuga, ¿cómo es que se llamaba el que mataron? Vicente. O sea, Vicente Castaño y alias Don Mario, el Sí. hermano del alemán, no se desmovilizaron. Y ellos montaron ese grupo, AGC. Y ese grupo siempre, porque es lo que te digo, la cota más alta acá en el oriente que la sierra. Yo creo que allí la podemos ver. Ahí, desde ese entonces, opera un grupo llamado Bloque La Sierra de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Desde ese entonces. Desde ahí las autodefensas gaitanistas controlan toda la criminalidad del Valle de Aburrá y la que se proyecta al suroeste y hacia el oriente. O sea, la urbana. La controlan desde ahí, la urbana. la urbana. Y la controlan, tienen relaciones con la oficina. Es decir, Sí, ahí es donde- se reparten el poder en Ahí es buenos donde viene el términos asunto. o Cuando- hay guerras entre ellos. O sea, cuando Valenciano Sí. es capturado, las estructuras armadas que están con Valenciano pasan a ser controladas por las AGC. En Bello, las estructuras de Bello, como los Chata, los Pacheli, las Mesas, eran las estructuras más fuertes en el narcotráfico. Entonces, entre las AGC hace una alianza con ellos, o sea, como que se arriman al árbol que más sombra da y hacen una alianza con Sinaloa que les permitió pactos y trabajar de forma muy holgada mucho tiempo. Entonces, pues, nosotros podemos decir que hasta entre el 2013 y 2017 básicamente hubo paz entre todas las estructuras en el Valle de Aburrá y en toda la región, también en las zonas productoras de coca. Porque hablamos de un cartel que es el de las AGC. Sí. En últimas es un cartel de extrema derecha. El narcotraficante, exacto. Narco paramilitar. Correcto. Y hablamos de, pues, ese cartel era el que controlaba la ruta con México. Y ese cartel lo que hacía era darle algún tipo de cuota, algún Sí. tipo de tributo a las estructuras. Sí, o sea, básicamente lo que O las hicimos estructuras participaban directamente en el negocio de las AGC. entre el 2003 y 2017, básicamente el ciclo del narcotráfico se comportó así. Las zonas cocaleras, que básicamente son Nube, Paramillo y Serranía de San Lucas y el centro de Antioquia, pues, que corresponden a Antioquia, están o controladas o por guerrilla de FARC, o por guerrilla del ELN, o por AGC, ¿cierto? Pero todos estos le vendían a compradores de la oficina. Entonces el comprador de la oficina entraba al territorio, ellos pagaban todos el impuesto de gramaje, ese comprador de la oficina le vendía al de Sinaloa exclusivamente y nadie se podía salir de esa ruta. Si alguien dejaba entrar un comprador diferente o le vendía a otro, era guerra, eran conflictos. ¿Quiénes eran los que vendían eso? Entonces básicamente los que vendían, como te digo, todo es un negocio en plata, en Es decir, efectivo. ¿quién le vendía la droga a los mexicanos?
las estructuras de la oficina, principalmente las de Bello y las AGC, ¿cierto? Ahí es donde estaba precisamente asegurado todo el ciclo del negocio. Entonces, guerrilla cultivaban, zona de guerrilla cultivaban, AGC controlaba donde estaban los laboratorios, todos los laboratorios eran de la AGC. Después de que hicieron el pacto con los rastrojos en el 2012, les dieron 8.000 millones de pesos por los laboratorios, los rastrojos salieron de Antioquia y las AGC quedó con el control hegemónico de los laboratorios. ¿Quién va por la droga a los laboratorios? Las estructuras de la oficina de Envigado, que tienen que coger el cargamento y ya empieza la travesía hasta que la sacan al mar. ¿Y en el mar a quién se las están entregando? A gente del cartel de Sinaloa. Así funcionó pacíficamente en la región todo entre el 2012, 2013 y 2017. ¿Por qué razón? Porque la gente de México, los carteles de México también hicieron el pacto. Entre Sinaloa, Jalisco y los Zetas se distribuyeron el país. Entonces, básicamente la coca de esta zona noroccidental de Colombia quedó para Sinaloa. El suroccidente del país le quedó a Jalisco, Nueva Generación, y los Zetas eran las que tenían sobre todo Oriente y bueno, y parte del norte del Catatumbo que salía por esa ruta del norte. Ya para el 2016, después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, sale las FARC del territorio. Y entonces se desordena porque entonces cada cual quiere controlar estas zonas y tener un lugar más dominante. Pero también se rompen los pactos con los mexicanos. Sobre todo cuando Tom de los Chatas y Sinaloa contratan a alias Guacho, el famoso Guacho de... ¿Cuál Tom? Alias Tom, el de los Chatas, de acá de Bello. Pero ellos son socios. ¿El que está en Itagüí? El que está en Itagüí. Ya. Y contratan a Guacho para que monte ese ejército allá, el del Comando Sur. ¿Para qué? Para quitar el control a Jalisco. Y ahí fue que se armó esa guerra tan impresionante que tenemos en varios lados, sobre todo en el suroccidente que más ha sufrido el embate. Hasta ahí llegaron los tiempos de paz, hasta que rompieron los pactos los mexicanos, a su vez se rompieron los pactos entre guerrillas y paras, y a su vez entonces también los pactos entre las estructuras que se encargan de por lo menos producir y llevar la coca hasta el mar. Y ese es el escenario que tenemos en este momento. Por eso es que es importante el contexto actual, pero hay que entender otras cosas. Digamos, el escenario del narcotráfico se está refundando. Eso puede ser una oportunidad o un elemento en contra, ¿cierto? ¿Y cómo operan las estructuras acá? ¿Qué es ¿Cuál es la labor que hacen las estructuras en cada barrio, en cada cuadra? Bueno. Ya la labor específica. Eso es importante tenerlo claro. O sea, ya no hay un capo de capos como cuando fue Don Berna, ¿cierto? Entonces la oficina de Envigado, en vez de ser de un capo de capos, se transforma en algo que se llama la oficina. Ellos lo han llamado de varias formas, en varios comunicados, digamos la oficina del Valle de Aburrá o el cuerpo colegiado de la oficina del Valle de Aburrá. ¿Qué está haciendo alusión a eso? Que son varias estructuras las que tienen asiento, digamos que en una junta directiva o en una mesa de negociación y coordinación de negocios y de conflictos. Eso es lo que es la oficina en este momento. No es un mandamás, ya no es un capo que controla, también hay que entender algo. Ya, es una entidad colegiada. Claro, carteles ya no hay en Colombia, los carteles son los mexicanos. Los colombianos ya le trabajan siempre a los mexicanos, en todo este negocio de la droga y en otros incluso como la trata de personas. Entonces ese es un asunto que también hay que tener claro, que estas organizaciones se han diversificado y entre ellos cada vez más... Pero trabajarle es que les venden la coca. Sí, sí, y sí. los mexicanos la entran a Estados Unidos. Pues es que el negocio está allá. Está allá. Porque acá el gramo de coca vale entre 10.000 y 20.000 pesos. Sí. Pero allá vale entre 100 y 120 dólares. El negocio está allá. Claro. Y el negocio se lo quedaron los mexicanos. Y el negocio lo quedaron los mexicanos. Entonces por eso también tenemos que ver que en este momento de otra coyuntura, donde la capacidad de recaudo por las rentas ilícitas no está como antes, toda concentrada en las divisas que se traigan de afuera. Entonces ahí es donde en los últimos 15, 10 años han venido diversificándose. Entonces, por ejemplo, tú tienes una estructura como los pesebreros. Los pesebreros se salieron de la oficina. ¿Por qué razón? Porque cuando estaba la guerra Valenciano-Sebastián, pues Pesebre dijo, yo no estoy ni por uno ni por otro, yo hasta podría ser el jefe de ustedes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Controlan comunas. Los pesebreros entonces están controlando
El noroccidente, parte de Robledo, está parte de la ¿Y comuna. qué es controlar? Entonces, cuando tienen el control es territorial y poblacional. ¿Eso qué significa? Tienen una estructura de pelados que llaman campaneros, o puntos como lo llama San José, que básicamente son los encargados de vigilar, pero también de intimidar en el territorio. Entonces, digamos, los pesebreros, por decir algo, en Robledo. Pero los pesebreros hacen parte de la oficina. No. Hay estructuras que no hacen parte de la oficina. Digamos, los pesebreros y los Triana. Ellos tienen negociación aparte, directo. Usted de la oficina, si quieres, vamos ahí ya al mapa, te muestro cuáles estructuras. Vamos para el mapa. Cuadras las estructuras. Pues mira, Daniel, vamos a colocar un ejemplo de una estructura de las más viejas que hay en Medellín, los Triana. De entrada, ahí te estoy diciendo algo, los Triana es un apellido, o sea, su composición es familiar. Ya. Y ahí vamos a tener un problema con varias estructuras de estas grandes y antiguas. Su base es familiar, no solo comunitaria. Entonces los Triana llevan... Es decir, tienen arraigo... Tienen 3, 4 generaciones aportándole chicos a toda esta estructura criminal. Entonces, arrancamos por ahí, ya se comportan como empresa, lo primero. Entonces, ¿esa empresa qué hace? Entonces, lo primero que tiene que hacer es reclutar muchachos. Porque sin una base, vos no podés generar ni intimidación ni control. Reclutar muchachos es que... Entonces, vas a tener que son chicos, la mayoría menores de 14, 15 años, que lo primero que van a hacer son actividades o de vigilancia, ellos llaman campaneros, o de llevar a domicilio narcóticos o mover lo que llaman carritos, armas y dinero entre diferentes puntos. Así van a empezar. Empiezan así y después los ponen a matar. Y después empiezan según la capacidad que tenga la perspectiva. Hay algunos que van para el aparato militar, otros para el aparato económico, otros para el aparato social o político, como lo llaman. Porque ahí es donde viene lo importante. ¿Qué hace cada aparato? Exacto, entonces empezamos. El aparato económico se encarga de las finanzas. ¿Y qué finanzas pueden ser? En cada barrio, aquí ven los Triana, en la comuna 2. Sí, esto serían los Triana. No están solo ahí, advierto. Su comuna inicial es esta que es Santa Cruz. Pero los Triana tienen también territorio de control en el municipio de Bello. Entonces, ¿tú qué vas a ver? En al menos cada barrio va a haber una plaza de vicio. ¿Qué vende la plaza de vicio? Lo básico, marihuana, perico, coca. No en cualquiera venden bazuco. En algunas especializadas, porque además de que ellos venden las drogas, controlan y regulan los espacios de consumo. ¿El bazuco es una droga? Es una droga, sí, porque es muy dura. Sí, y porque les genera unos estados de comportamiento que generan desorden. Caos social. Entonces, usualmente, o lo recluyen en algunos barrios muy deprimidos, o la mayoría del consumo de bazuco se concentra entre la comuna 4 y la 10. Es decir, en el centro. En el centro de la ciudad, donde están los habitantes de calle principalmente. Ah, perfecto. Entonces, bueno, aquí entonces tenemos las plazas de vicio. Vas a tener que alrededor de cada plaza de vicio hay unos muchachos que hacen parte del tejido económico. Explicarle a la gente que Medellín está toda dividida en comunas. Sí, o sea, Y cada comuna tiene sus barrios. correcto. O sea, la división administrativa de Medellín son 16 comunas y 5 corregimientos que corresponderían al área rural, ¿cierto? Básicamente, ¿Qué estructuras operan en cada...? nosotros tendríamos como referente también las zonas. Pero Aquí bueno, está es una zona antes de eso, nororiental. ¿Qué hace cada área? Exacto, vamos. Entonces, usted tiene, siguiendo como el ejemplo de los Triana, usted tiene una base familiar, pero entonces tiene primero un tejido económico. Ese tejido económico se aplica a la comercialización de drogas, ¿cierto? Se aplica a otro fenómeno que usted va a encontrar también en cada barrio, y es la llamada el gota a gota o pagadiario. ¿Qué significa eso? Con la plata que van a lavar, o sea, ellos sacan droga, Sí. y a la hora de lavar la plata, los dólares se encontraron una fórmula, y es la de prestarle a la gente a tasas de usura. Entonces hace más de 15 años vienen haciendo eso. Entonces, por decir algo, de $10.000, esos $10.000 los prestan como si fuera una natillera, pero al 20% mensual.
y en algunos casos son 30, o sea, una tasa de hasta 750. Es un negocio muy rentable. Claro. Además, ¿qué te pueden hacer? Y el que no le paga, pues lo matan. Correcto. Pero además también te cobran. Vos vendiste tu moto y no te la han pagado. Pues hablas con ellos a ver cómo cuadran y te sacan la moto o te sacan la plata. No paga una persona un arriendo. Tienes 3 meses sin pagar. Así es como sacan a la gente. Ya no es con la agencia, ya no es con el abogado. En estos barrios populares habla con los muchachos, vea, tengo el contrato, 3 meses sin pagarme, le tocan, pagas y te vas. Entonces, además, en otros barrios, por ejemplo, en unos muy deprimidos, digamos por decir algo, en la comuna 7 en Robledo, por acá, en el límite, con Aures, hay un barrio que se llama El Paraíso. Aquí, los pesebreros parasitan de todo. Te cobran por sacar la basura, y si tú sacas la basura, te cobran una multa de 5.000 pesos porque la sacaste. Te cobran por el acueducto, que esto es otro asunto. Muchos de ellos, estos grupos que están en la periferia, te cobran el acueducto comunal. O sea, te toman esa agua de una quebrada y te la cobran. Ellos tienen los fontaneros. Pero además algo muy importante. Es decir, ellos proveen el servicio de agua. Ellos por el servicio de agua. Pues lo cobran porque lo proveen también, ¿no? Porque el Estado no lo hace. Correcto. El de seguridad, paga 5.000 pesos semanales para que te cuiden el carro, la moto por dejarla en el Porque no hay espacio policía ahí. Y Correcto. la policía que hay tengo entendida que es muy corrupta. Pues a ver, miremos algo. Lo que nosotros hemos dicho, y lo decíamos también en el sistema de alertas tempranas, es que para que funcione una plaza de vicio, el cuadrante de la policía tiene que estar untado. Porque igual tenemos plazas de venta de drogas en el centro de la ciudad, donde todo el mundo lo ve a toda hora. El Y cada barrio tiene su plaza de vicio. En promedio sí, la mayoría, casi. Entonces imagínate, en promedio, yo no sé cuánto están cobrando, antes cobran 50.000 por cada policía diario, son 6 del cuadrante, o sea que a la policía le tocaban por cada plaza de estas en todo Medellín, 300.000 pesos diarios. Imagínense todo eso. 300.000 pesos diarios. Entonces, claro, pero además, y eso es de las cosas más impactantes, que estas estructuras han hecho procesos de reforma urbana. ¿Cómo así? Han cogido lotes públicos en zonas de alto riesgo, los han loteado, han hecho barrios enteros. Bello es el de los principales afectados. Digamos, Es decir, es que ahí la palabra afectados, es decir, el Estado no ha hecho nada históricamente y ellos han venido a solucionar en realidad esa falencia del Estado. claro, digamos los Triana, por acá en el sector de la Gabriela, Sí. la Comuna 10 y demás, por acá los Triana, han vendido lotes, han desplazado a la gente y le han vuelto a vender sus casas o sus lotes. Lo encontrás también en Granizal, más o menos 30.000 personas. Ah, los echan de los Sí. lotes y después los lotean Sí, y sí, les venden el lote nuevamente. correcto. Y así vas a encontrar casos como en Moravia, toda esta franja de Bello, esta franja alrededor de Santa Elena, ¿cierto? Entonces, esto es lo que llaman asentamientos subnormales en zonas de expansión urbana. Entonces, estos se apropian del terreno y no los venden baratos. Y han hecho, como te digo, barrios de miles de personas. Granizal son por lo menos unas 25.000 personas acá en Bello. Es decir, las estructuras son los que prácticamente administran territorialmente las zonas. Correcto. Correcto. Es decir, y si alguien quiere montar un negocio, le tiene que pedir Permiso y permiso a pagar. las estructuras, es Y decir, pagar. son la Cámara de Comercio de la zona. Correcto. Y no hay policía si no están ellos, es decir, es la policía de la zona. No, es que es, digamos, ridículo. Es decir, el Estado no opera en estas, no hay Estado, están es ellos. Digamos, para este lado hay una vereda que se llama Granizal. Esa vereda puede tener 30.000 personas, ya queda en el municipio de Bello. Todo esto lo loteó el Combo de San Pablo. En el año 2020, la alerta temprana, la Defensoría del Pueblo produjo una alerta temprana, la 032 de 2020, más o menos relata cómo está básicamente el control territorial de estas estructuras. La alerta se habla de 3 niveles. Un primer nivel que sería la oficina del Valle de Aburrá, los que están ahí asociados, otros que no pertenecen directamente a la oficina, pero que sí tienen negocios y alianzas y relación estrecha como son los Triana o los Pesebrero. Y hay un tercer nivel, que es donde estarían ya todas estas bandas que controlan plazas de vicio
o que controlan oficina de cobro y este tipo de cosas. El primer nivel es el donde ya ellos ya tienen negocios lícitos, grandes empresas. El primer nivel la Defensoría los llamaba así porque eran los grupos, como ellos los llamaban en su momento, grupos armados post-desmovilización de la SAUCE. O sea, cuando se desmoviliza el bloque Cacique Nutibara y el bloque Metro, y el bloque Héroes de Granada, entonces básicamente la pregunta es ¿quiénes quedan? Quedan dos estructuras grandes. La oficina de Envigado, porque como te comentaba ahora, la oficina de Envigado quedó como la encargada de controlar, y las AGC, que fueron las que entraron después. En esa alerta, y ahora se especula que las AGC controlan más o menos un 10% de grupos. ¿De dónde operan las AGC? Aquí arriba, en toda la zona centro-oriental, está un barrio en el tope alto que se llama La Sierra. El famoso La Sierra. El famoso La Sierra. Ahí las AGC tienen el bloque de guerra de las autoridades gaitanistas, La Sierra, ¿cierto? Y entonces desde aquí controlan todo el Valle de Aburrá, pero ellos tienen entonces en estos tres barrios asentamiento con el bloque, pero tienen alianzas con estructuras de otros barrios. Por ejemplo, tienen principalmente acá en la Comuna 13, en el sector del Socorro, con La Agonía, por ejemplo. Pero tienen, digamos, mucha influencia en la zona 16. Por acá, en Altavista, también tenemos gente de las AGC. Es decir, como que operan en coordinación con las otras estructuras de cada comuna y de cada barrio. Correcto, pero no hay en todos. Digamos, sobre todo aquí en la 16, aquí en el Rincón. Ellos tienen en la Comuna 15, en La Colina, sector El Bolo por acá también. Mira que es como la periferia. Ya. Y mira que es como la periferia, mejor dicho, las rutas de movilidad. Del narcotráfico. Correcto. Y obviamente por donde sale el narcotráfico entran armas. Por eso es que digo yo que las AGC, y es también por lo que he hablado yo off the record con algunos informantes, que las AGC son las que controlan el negocio ahorita del narcotráfico y que las estructuras como tal de la oficina reciben es como una cuota, ellos me hablan a veces de unos regalos, pero que en realidad no participan del negocio del narcotráfico. Eso no es como antes que las AGC traía un contingente de un pelotón de 40, 50 hombres en nómina. No, aquí básicamente llegan y les dicen a la gente de La Agonía, tengan armas y dinero, me cuidan ese territorio, no lo vayan a perder y eso sí no les voy a dar plata. Y en el 13 igual. Sí, y tengan esta droga para que me la vendan, con eso no hacen la plata, pero ellos no están en nómina. Por eso es que más han hablado del tema de outsourcing, en eso se ha cambiado, la policía lo ha llamado como outsourcing. Ya. Y por eso es que niegan la presencia de ellos acá, pero no, ellos sí están. Las AGC sí están, directamente y también por alianza con estas estructuras, porque con estas mismas es que está haciendo el trabajo de disputa territorial en el suroeste, en el oriente y en el nordeste cercano. Bueno, y dígame, en Medellín, ¿en qué barrios, en qué zonas operan las estructuras? Entonces vamos a ir, de las AGC más o menos ya te digo que es un elemento difuminado. Entonces la periferia. Vamos a ver entonces, digamos, de la oficina. Arrancamos. En la Comuna 1 de Medellín está una estructura que se llama San Pablo, en honor al barrio. Esa estructura se amplía también a este sector de Bello que se llama Granizal. Entonces San Pablo controla la 1. La San Pablo tiene alianza con La Terraza. La Terraza es de la Comuna 3, es esa terraza clásica, se volvió a revivir, tiene mucho poder. ¿Cómo es que yo he visto eso? ¿Cómo así que se revivió La Terraza? ¿Con quién? ¿Con los hijos de La Terraza o con quién? Con Douglas, ¿no viste a Douglas? Ya Douglas está también enfermo, ya tiene su edad. Creo que antes de Douglas estaba Beto Muletas. Ellos montaron algo que llamaba Terra 1, pero que realmente en últimas era para revivir La Terraza, después de que habían asesinado. Pero revivirla era como si los mataron a todos, es decir, le pusieron el nombre a otros... Digamos que es una nueva generación, nunca los matan a todos. Entonces los que sobrevivieron realmente lograron reorganizarla. Le pusieron Terra 1 en un principio, pero en última terminó llamando Terraza. Pero
Douglas, Beto, sí ¿Y sigue estuvieron con siendo ellos. ese comando élite de la terraza sigue siendo? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, digamos ya la terraza es un grupo muy ya a la esquema de los Triana, entonces tiene en cada barrio puede haber 35 estructuras que están alrededor de la terraza. Por ejemplo, en este. En Santa Inés, sí, aquí hay terraza. La terraza sobre todo Terraza. está acá en La Salle. Y desde La Salle es que expandes el control. Y el control es igual. La Es terraza. decir, todas operan con el mismo control, el control social, legislan, estamos hablando de administración territorial, estamos hablando de permisos para Control de la canasta básica control, familiar. sí, de permisos si se quiere montar un negocio. Correcto. todo. Permiso de tráfico también, Y fuera de permiso eso- para el tráfico de estupefacientes y permiso también de ingreso hasta de los buses, Los Gota- cobros, los cobros, los gota a gota, las extorsiones a los a los comerciantes, comercios, exacto. que muchos comerciantes también me han dicho que pues la pagan con gusto. Algunos Algunas sí, la veces seguridad, eso. por seguridad, sobre todo acá Sí. en el centro, en la Comuna 10, con los comerciantes del hueco, eso está más institucionalizado, porque esos empezaron con las convivir clásicas. Ya. Entonces los siguen manejando como convivir. Entonces sigamos La con- terraza entonces es la 3 y parte de la Comuna 4 Aranjuez, Ya, ¿cierto? Sobre todo este sector. sí. Entonces la terraza controla una situación. Acá en la 4, en Aranjuez, hay otro que se llama la oficina de Campo Valdés, que tiene ya un poco de influencia, hace parte también de la terraza, Sí. pero digamos que tiene más influencia por este lado. Sí. En la Comuna 2 ya hablamos de los Triana. Los Triana están en Santa Cruz, pero como aquí se hizo recientemente un puente, el puente de la Madre Laura, que te está mostrando acá, ellos cogieron este sector básicamente. Entonces tienen parte de la Comuna 5 Castilla y de la Comuna 10, o sea, lo que llaman la Gabriela, en Bello. Y en Bello. En Bello. Y Ah, acá bueno, y esta, vamos bajando. y esta parte también, ve. Esta parte de Aranjuez. También la tienen los Sí, Triana. esto es de los Triana. que el poder de los Triana es Eh, inmenso. Eso es una empresa criminal, es una cosa impresionante. Fuera de eso, como te digo, hay otros municipios de influencia en Antioquia que también controlan rentas ilegales. Y ese mapa sí no lo tenemos todavía muy claro, pero también se han expandido incluso a Bogotá. Han tenido oficinas de cobro en Soacha, en el propio San Victorino, etcétera. Bueno, Sí, este es un pulmón de la criminalidad. En realidad, si se controla esto y si se recupera Medellín, se está recuperando la criminalidad en todo Colombia. sí, eso es cierto, porque usted sabe que Medellín básicamente ha sido el pilotaje para todos estos ensayos Sí, claro. violentos y armados. Bueno, en la Comuna 8 y 9, que es aquí donde estamos, operan unos que se llaman los BJ chamizos. Eso es inmenso, ese territorio. BJ, entonces los BJ eran más de las 9 y los chamizos los de acá. ¿Cierto? Entonces se juntaron estos dos, Pedro Chamizo con Sebastián, que era el Hoy de en los día hay BJ. fronteras invisibles, es decir, No. que pasa alguien, porque las hubo en una época, ¿no? Sí. El que pasaba una calle a otra lo mataban. La última versión de la frontera invisible era el que consumía droga de una plaza en otro territorio, también. También lo mataban. Pero sí hay que decirlo, con esto del diálogo sociojurídico con las estructuras de Itagüí, se acabaron las fronteras invisibles. Ah, ya no hay fronteras En invisibles. este momento no las hay. Eso si se daña ese diálogo, seguro que vuelven a aparecer, Ya. seguro. Lo último fue Sí, por se empiezan a Altavista. matar todos otra vez. Exacto. Empieza a haber la guerra De hecho, a cómo. principio de año hubo una escaramuza entre estructuras Ya. del Altavista, los chivos y los pájaros, otra vez como cosa rara. Acá en la Comuna 16, por acá. Mataron gente. Sí, pero eso ya lo volvieron a aplacar. Bueno, y aquí tenemos la Comuna 10, que es el centro de la ciudad. Sí. Donde más droga hay, creo. Donde más droga hay, donde se mete la droga más pesada, donde hay bazuco, donde hay tucibí y demás. Este es muy particular. Esta Ahorita zona- hablamos del Tusí y me da 5 minuticos para hablar de eso, Listo. porque que es un fenómeno que yo no entiendo bien. De pronto usted me lo puede explicar. Bueno, el centro tiene una particularidad. Aquí los grupos armados ilegales se siguen llamando convivir. O sea, esto viene de la convivir de por ahí de Uribe el 95, cuando montaron estas estructuras. A los comerciantes del centro les vino muy bien esa figura. Y entonces lo que tuvimos es que estas grandes estructuras, digamos que partamos el centro en un cuadrante.
Un cuadrante lo controla la terraza. Nueva terraza. La nueva terraza con San Pablo, con estos. Pues algunos creen que es una sola oficina, pero no, son dos. Este otro cuadrante lo controlan los BJ, chamizos, y también unos que llaman los conejos. Los conejos no son de esa estructura, pero están cercanos. Los conejos son de los que tienen la plaza acá en el museo, en la Casa Museo de la Memoria. Para abajo, nosotros tendríamos la oficina del 12 de octubre. Que estos vienen de esa época de las convivir, del Montañero. El Montañero lo desaparecieron y empezó como el control. Esta es la zona del comercio, el hueco. Bueno, y digamos que estos dos cuadrantes son de Terraza San Pablo, porque San Pablo es el que tiene los, digamos, los sitios más, los recovecos más terribles donde venden la droga más pesada, ¿sí? Los de Bazuco, habitantes de calle y demás. Bueno, y esta zona, que es la suroriental o el Poblado, básicamente las estructuras se las reparten también para hacer rentas ilegales. Sé que aquí está Terraza, sé que está San Pablo y sé que está gente de Bello, probablemente los chatas o los pacheles, no estaría muy seguro. En estas. En el Poblado. Entonces, ¿qué es el Poblado? En el Poblado está la venta de drogas, está el mercado sexual muy grande. Tengo entendido que las estructuras, por lo que me han dicho, directamente los miembros de las estructuras me han dicho que ellos no están participando en nada de proxenetismo. Yo lo pongo en duda. La verdad, yo lo pongo en duda. Eso yo no les creería. Este es el oriente. Sí, va al oriente. Ahora vamos para abajo. Para el otro lado, para el occidente. Para el occidente. En el noroccidente tenemos a Castilla, 12 de octubre y Robledo. Entonces, esta parte, Castilla, Francisco Antonio Sea, Alfonso López, esta parte, están los mondongueros. El resto de la Comuna 6, prácticamente hasta la parte alta, hasta el Picachito, Kennedy y Picachito, estaría la oficina del 12 de octubre. Y ya yo creo que desde Kennedy, Alfonso López y esta parte del Picacho, incluyendo este barrio que se llama El Paraíso, que es una invasión también, todo esto incluye la Comuna 12, parte de la 11, el corredor de la 80 de la Comuna 16. Todo esto. Todo esto serían los pesebreros. ¿De dónde a dónde? Y cogerían el límite de la Comuna 6 de Medellín, que es el 12 de octubre, toda la Comuna 7 Robledo, Qué pena, disculpe. la mitad de las tres cuartas de la Comuna 12 y 13 y la parte comercial de la Comuna 16, que es Belén. O sea, prácticamente todo el centro occidente y prácticamente parte del suroccidente lo tendrían los pesebreros. Mejor dicho, esa es la comuna más grande, esa es la infraestructura más grande de todas. O sea, la organización que tiene más control territorial en Medellín son los pesebreros, que básicamente tiene parte del noroccidente, todo el centro-occidente y parte del suroccidente de la ciudad. Ya. ¿Cierto? Obviamente aquí hay otras estructuras también de menor tamaño. ¿Y acá? ¿Quién opera en este pedazo de acá? Entonces, esta es la parte rica de Laureles. Entonces aquí tenemos el mismo asunto. Según los territorios, pagan vacuna o a los pesebreros, o hay algunos sectores que es la gente de Bello, que pueden ser los pacheles. Pero digamos que esta es la parte rica de Medellín. La parte rica de Medellín es esta y esta.
¿cierto? Entonces acá lo que hay es básicamente servicios de protección violenta. No hay un control territorial como lo que... Como estaba por todo eso, pero hay servicio de protección violenta. Pero hay servicio de protección violenta, correcto. Porque la ciudad la controlan ellos, ¿cierto? La ciudad es de ellos, Sí, Medellín sí. es de ellos.